Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Vamos a seguir con esta temática de hablar sobre nuestras emociones, ya que entendemos que mientras mejor las conozcamos y entendamos su propósito, vamos a tener más herramientas para seguir transitando este camino de autoconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una emoción básica y muy funcional para la naturaleza. Solemos detectarla de ciertas formas que son muy perceptibles. Por ejemplo, detectamos que se acelera el ritmo cardíaco, tenemos taquicardia, podemos también presentar aumento en la sudoración de algunas partes del cuerpo y también podemos llegar a sentir las manos frías, a veces hasta los pies fríos, y también podemos detectar que tenemos temblores, dependiendo del grado de la intensidad de ese miedo que estamos experimentando. Todas estas características fisiológicas se acompañan también de cambios a nivel percepción o a nivel mental, ya que, como lo hemos visto en episodios anteriores, la mente trabaja en conjunto con nuestro organismo, nuestra fisiología está directamente vinculada. Obviamente este cambio a nivel mental lo vamos a percibir de maneras distintas dependiendo del tipo de peligro que estamos percibiendo, ya que el miedo es una reacción ante esta percepción de peligro. Y estos cambios a nivel fisiológico que hemos descrito y algunos otros más que llegamos a no percibir de manera tan sencilla, pero que están presentes y que son muy importantes, como el aumento de la liberación de la adrenalina y del cortisol, son herramientas muy importantes que contribuyen a garantizar nuestra supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos frente a algo que consideramos peligroso, dentro de todos estos cambios a nivel fisiológico, se puede presentar que acumulamos más cantidad de sangre en nuestras extremidades. Por eso, muchas veces al asustarnos podemos vernos pálidos de la cara, porque pues la sangre está acumulada en estas zonas de las extremidades para que podamos en un momento dado tener más posibilidad de huir o de pelear, dependiendo de cuál sea el peligro al que nos estamos enfrentando. Entonces, todo nuestro organismo entra en esta prioridad biológica que, como también lo hemos hablado antes, en realidad podemos presentar distintos miedos, distintos matices de percepción, pero el más universal, el más fundamental para todos los seres humanos y seres vivos en general, es el miedo a morir. Entonces es por esto que nuestra biología, nuestra conciencia biológica, nuestro organismo se concentra en garantizar que sigamos con vida. Desde la perspectiva de las leyes biológicas, que es una investigación que sustenta conceptos como el de conciencia biológica, que ya hemos hablado anteriormente, se puede considerar que el miedo es equiparable a un shock biológico. Esto se describe como un conjunto de características que tienen que ver con que hay un estímulo sorpresivo que se define con 4 características principales, que es agudo, inesperado, dramático, que en un sentido dramático no como coloquialmente lo conocemos, que tiene que ver hasta con arte histriónico, no, sino dramático quiere decir que es significativo e importante para nuestra naturaleza y que se vive en soledad. Desde esta perspectiva, que algo se viva en soledad significa que la naturaleza del individuo que está experimentando esta situación considera que solamente él mismo tiene la capacidad, las habilidades y las características biológicas para salir adelante de esa situación de riesgo. Y entonces este conjunto de características serían las que engloban lo que se define como un shock biológico. Hay distintos tipos de shocks. En todos el trasfondo es un miedo, y en el sentido más estricto, un miedo a dejar de existir o un miedo a morir. Pero según el matiz específico de esta amenaza que estamos percibiendo, va a ser cómo podamos definir ese miedo. Y es muy interesante ver cómo, según la interpretación biológica de este suceso que estamos viviendo, que está viviendo el individuo que se percibe en peligro, va a ser la manera en que encuentre nuestra biología o nuestro organismo
en conjunto con nuestro cerebro y con nuestra mente, con nuestra percepción, porque aplica para animales y humanos. O sea, este sentido de percepción de supervivencia va a ser qué herramientas elija y qué órganos y qué partes de nuestro cuerpo reaccione de una manera también específica ante este peligro. O sea, podríamos decir que todos los individuos presentamos esta serie de características al momento de sentir miedo, de las que ya hablamos, el temblor, la sudoración, la taquicardia, porque necesitamos un estado de vigilia extraordinario. Si nosotros estuviéramos ante un peligro, ante algo que está amenazando nuestra supervivencia, y siguiéramos, por ejemplo, en un momento de relajación, sería tan ilógico como que te venga persiguiendo un león y tú te detengas a tomar una siesta, a relajarte un rato o a esperarlo para tomarle fotos a una distancia cercana. Entonces, hasta aquí todo muy bien. Nuestra biología está configurada para reaccionar, exagerar nuestro estado de alerta para enfrentar un peligro, una situación que consideramos amenazante. Pero viene aquí algo todavía más interesante, que es el concepto de lo simbólico, que como también habíamos hablado en nuestro encuentro acerca de la conciencia biológica, pues nos puede llevar a tener todas estas reacciones fisiológicas extraordinarias sin estar realmente enfrente de un peligro o de algo que amenace a nuestra supervivencia. Y otra de las cosas que puede sucedernos es que al nosotros percibir que estamos en peligro y activar nuestro sistema de alerta extraordinario, aumentamos la capacidad de percibir estímulos peligrosos. Y entonces nos ponemos en un estado de alerta máxima a nivel consciente y a nivel inconsciente. Lo que sucede a nivel inconsciente es que nuestro organismo comienza a detectar, sin que tú te des cuenta, los elementos que están presentes en la situación que tú estás interpretando como peligrosa, aunque no sea realmente peligrosa, solo simbólicamente peligrosa, y los almacena. Esto con la funcionalidad de, en posteriores ocasiones, alertarte acerca de un posible peligro latente. Por ejemplo, si tú posteriormente vas caminando por la calle y empieza a oler a gasolina, tu sentido de supervivencia te va a alertar y vas a empezar a presentar cambios fisiológicos extraordinarios para enfrentar ese peligro. Es como si tu biología te dijera, la última vez que olía gasolina, estuviste en peligro. Normalmente este almacén de estímulos que nuestro organismo detecta como posiblemente peligrosos son los más relevantes que hubieron en el ambiente, pero en realidad puede ser cualquier estímulo que entre a través de nuestros 5 sentidos. Algún olor en específico, puede ser algún color, el momento en el día en el que estamos, la temperatura. Puede haber múltiples elementos que nuestra biología asocia como peligrosos. Y de ahí se derivan mucho de lo que se conoce coloquialmente como alergias. A este fenómeno, dentro de las leyes biológicas, se le conoce como raíl. Entonces, hasta aquí podemos comprender que tanto el miedo como las asociaciones simbólicas con lo que consideramos peligroso es sumamente funcional para mantenernos con vida. Es conveniente en nuestro camino de autoconocimiento entender que ninguna emoción es negativa. Cada emoción tiene la funcionalidad de contribuir en algún aspecto de nosotros mismos y podemos analizar o detectar diferentes objetivos, pero siempre que nos vayamos hasta la raíz de este análisis, vamos a llegar y vamos a concluir que el sentido primordial y principal es la supervivencia. Podemos también entender que a través de estos mecanismos de supervivencia vamos creando nuevas rutas, incluso a nivel neurológico, que nos muestran hacia dónde debemos ir en caso de estar en peligro. La situación que lo complica es la parte simbólica de nosotros los seres humanos, ya que podemos estar constantemente activando estos mecanismos de supervivencia ante situaciones que en realidad no nos ponen en un riesgo o en un peligro real, y estar constantemente viviendo con altos niveles de adrenalina, cortisol y distintos mecanismos de los que ya hablamos, que se asocian
con lo que normalmente se conoce como estrés. Cuando nuestros niveles de miedo son muy altos y son generados por situaciones simbólicas, aunque el origen haya sido real, por ejemplo, hablando de el estrés postraumático, el cual se deriva de un peligro real normalmente, pero gracias a la asociación de esos estímulos de manera inconsciente, incluso algunos conscientes también, pues podemos prolongar esa percepción de que estamos en peligro y entonces elevar esos niveles a un grado que podemos llegar a considerarlo infuncional. Que aunque la intención de la biología sigue siendo la misma, de mantenernos con vida, pues en nuestro día a día puede llegar a dificultarnos pues realizar nuestras actividades cotidianas por priorizar este miedo a la supervivencia. Y es lo que normalmente se conoce como ansiedad. Incluso si nos vamos un poquito más profundo en el concepto de ansiedad, el presentar un miedo extraordinario ante un peligro no tendría por qué ser disfuncional. Pero ya al grado en donde no estamos ante el peligro y seguimos sintiéndonos así y seguimos presentando estos cambios a nivel fisiológico, incluso a nivel mental, pues se le considera coloquialmente como ansiedad patológica. Aunque personalmente y en este espacio no adoptamos este término como tal porque preferimos entender los comportamientos biológicos desde una perspectiva adaptativa más que una característica patológica o enferma de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y esto, además de ser una explicación como tal teórica, también tiene un sustento práctico, ya que existen herramientas y existen técnicas que nos ayudan a reformular esas asociaciones que previamente había hecho nuestro organismo y enseñarle nuevas formas de enfrentar esas situaciones de peligro o a redireccionar esas rutas que había creado nuestra biología y habían sido consolidadas de manera neurológica para enfrentar estas situaciones. Normalmente la información que encuentras asociada con el miedo, incluso con la ansiedad, te recomienda que practiques aquellas actividades, tanto físicas como mentales, que te llevan a un estado de relajación. Esto tiene su sentido y tiene su propósito aplicable, hablando por ejemplo de la meditación, del mindfulness, de la estimulación y relajación del nervio vago, que se asocia normalmente con los estados de ansiedad. Y esto puede llegar a ser útil, pero puede llegar a un punto en el que no sea suficiente para confrontar ese miedo. Y pensémoslo juntos, es totalmente lógico. Imagínate que vas por un sendero y entonces de repente una persona pasa al lado de ti y te empuja. A lo mejor no te empuja con demasiada fuerza y tú puedes pues sacudirte y continuar. Incluso puede suceder que te empujen más veces y a lo mejor tú sigues tu caminata, empiezas a correr y puedes llegar a distraerte porque no estás recibiendo un daño lo suficientemente fuerte o grande. Pero ahora imagina que llegan un montón de tipos musculosos y comienzan a golpearte a puño cerrado. Y tú lo que decides en realidad es distraerte o relajarte. Esto no tendría sentido. Es algo similar con lo que sucede en tu mente. Si el estímulo que estás interpretando como peligroso tiene la suficiente intensidad como para ser emergente, entonces ningún estímulo de relajación o de distracción va a ser suficiente para cambiar ese estado de alerta extremo en ti. Si te interesa que hablemos más profundamente acerca de la ansiedad, lo que se considera ansiedad patológica, ansiedad funcional, miedos extremos, fobias y otros temas relacionados, déjamelo en los comentarios y podemos profundizar más en el tema y además hablar de técnicas que te van a ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué te pareció nuestro encuentro de hoy? ¿Tus mayores miedos son literales o son simbólicos? Déjamelo en los comentarios y te leo. No olvides dejarnos tu like, compartir este video, suscribirte y activar tu campanita para que te avise que tenemos nuevos videos. Te espero en nuestro siguiente encuentro el próximo domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Alejandra Ortiz y esto es Conexión que Transforma.